Aleluya. Apláudela, Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Salmo 22, versículo 1, 2. Dice la palabra que la vamos a leer en nombre de la Trinidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios como iglesia, como congregación. Diga esa oración. Diga: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El tema de este mensaje es los silencios de Dios. Oramos. Padre celestial, te alabamos por ese tiempo de alabanza, de intercesión, de llamamiento, de invitación al altar. Te alabamos por las bendiciones que están siendo derramadas, las oraciones que están siendo contestadas. Ven, Espíritu Santo, enseñarme para que yo pueda enseñar, inspirarme para que yo pueda inspirar, revelarme para que yo pueda contar. En el nombre de Jesús oramos. Que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo en ese momento. Que no haya ninguna red social, ninguna llamada, ningún pensamiento, preocupación que pueda impedirnos de escuchar y recibir tu palabra. Para que esa palabra haga lo que tenga que hacer. Para que esa palabra una vez más no vuelva vacía. Bendícenos en el nombre de Jesús. Oramos y decimos amén. Amén. Gracias y tome asiento. Estamos ahora en el tercer mensaje de esa serie que yo llamo mensajes inteligentes para se lidiar con todo tipo de gente. Mensaje inteligente para se lidiar con todo tipo de gente. El primer mensaje hablamos sobre el poder de la palabra. El segundo mensaje, el poder de tu silencio. Y ahora el silencio de Dios o los silencios de Dios. Porque es molesto cuando usted habla con una persona y esa persona no contesta. Es frustrante cuando usted hace una pregunta que necesita que sea contestada y de preferencia lo antes posible y sencillamente te dejan en visto, en espera, on hold y nada más. En muchas dificultades en mi vida cristiana yo he sentido como que Dios se me ha ido, que me ha desamparado. Y yo oro y le hablo y leo su palabra, pero no la escucho. Es como si Él estuviese en silencio y más. Es como si Él estuviese ausente y más. Es como si Él me hubiera desamparado. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? ¿A cuántos de ustedes le han pasado lo mismo? Y en esos momentos que yo he sentido esa agonía, abandono, falta de provisión, injusticia, tristeza, me he sentido sin fuerzas, porque parece que las pruebas y los problemas no terminan. Y mientras más clamo, se multiplican. Y ese silencio es tan insoportable que la angustia aprisiona nuestro corazón. Sin embargo, si vamos a la Biblia, podemos ver que muchos se sintieron así. Por ejemplo, el Job, que hablamos de él hace unos domingos aquí, ese hombre justo, temeroso de Dios, y que se apartaba del mal, y le viene todo para abajo. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de haber perdido su familia? ¿Ya ve? Ay. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de perder todas sus finanzas y quedar en bancarrota? Ya, pues yo también.
¿Cuántos de ustedes han perdido muchas veces a la esperanza? El mundo se vino abajo porque se le fue anunciado en un examen médico un grave problema de salud. Y usted pensó que se iba a morir. ¿Cuántos de ustedes han tenido la triste, dolorosa experiencia de perder su matrimonio? Ahí creo que hay más, ¿no? Ese silencio les denuncia. ¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de perder sus amigos, sus amistades, a veces en el momento que más necesitaba de ellos o de ellas, sus amigas? Usted se dio cuenta que no las tenía de verdad. Compañeros, compañeras, interesados, pero le fallaron y usted se quedó sola y usted se quedó solo. Ahora Job, él no perdió una, él perdió todas las cosas más importantes de la vida del ser humano en un solo día. Él perdió su familia, él perdió sus finanzas, él perdió su salud, él perdió su matrimonio y él perdió los amigos que se pusieron en contra de él. Pero Job a veces decía: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no me hablas? Dios, ¿por qué no hace justicia? Y cuando Dios le contesta a Job, en la Biblia dice que Dios le hizo 70 preguntas. Dios le hizo 70 preguntas que Job no sabía contestar. Es decir, Dios no le contestó, pero sí le dio victoria. Pero una cosa que le cayó y le frustró a Satanás, porque había una apuesta cósmica entre Dios y el diablo, dice el capítulo 1 de Job, que el diablo dice: quítale todo lo que tiene, a veces no blasfema de ti en tu cara. Él no te es fiel. Él te sigue por lo que tú le das. Y quiero decir que esa sigue siendo la apuesta de Satanás para con cada uno de nosotros. Él tiene esa posibilidad, esa autoridad de comparecer delante de Dios. Y Él está siempre pidiéndole a Dios que pueda zarandearnos. Él siempre está pidiendo autorización de parte de Dios. Y cuando Él quiso zarandear a Pedro, Jesucristo intercedió por Pedro y le dijo: Pedro, Satanás consiguió autorización para zarandearte, para probarte, pero yo he intercedido por ti para que no te falte, ¿qué? La fe. Es decir, lo único que Dios nos pide cuando estamos en una prueba tremenda que no sabemos de dónde viene, y usted dice: eso solo puede ser espiritual porque no hay lógica. Lo único que Dios te pide: aguanta firme, espera, cuidado con lo que va a hablar, porque Satanás estaba esperando una palabra de blasfemia o de renuncia de Job. ¿Y sabe lo que él consiguió? Nada. Porque cuando Job estaba en su tiempo más hundido, más terrible, él dice: yo no entiendo nada, pero yo sé una cosa. Y es lo único que yo también tengo que saber. Y es lo único que usted también tiene que saber. Él dijo así: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Cristo vive. Nuestro Dios vive y reina. Yo sé que mi Redentor vive. Y él, en ese vive, Él está queriendo decir más cosas. Él está diciendo: y porque Él vive y Él es un Dios de amor, Él me sigue amando. Y porque Él vive, Él me está mirando. Y porque Él vive, Él está consciente de lo que me está sucediendo. Y porque Él vive, yo aún en mi carne, es decir, yo aún con este cuerpo, yo lo veré y le glorificaré. Entonces, eso parece bonito. Y hay una canción que canta millones, muchas canciones que hablan de eso. Hay uno que, el grupo de alabanza,
estaba ensayando aquí en la mañana, esa que dice, alaba a Dios. Y dice, cuando Él está en silencio es porque Él está trabajando. Él está ocupado. Wow. Y muchas veces es por eso, ya adelantando aquí el mensaje, es por eso que Él no está contestando la oración. Porque todavía las personas que Él va a poner en nuestro camino no están listas. Las circunstancias no están listas. O quizás sea usted que no está lista. Usted no está preparado. Si Él te entrega ahora, lo vas a echar a perder. Él nos está madurando. Es por eso no desistimos de esperar y no desistimos de alabar. No desistimos de esperar y no desistimos de alabar. Y como usted nos dice amén, voy a añadir algo más. No desistimos de esperar, no desistimos de alabar y no desistimos de dar gracias por la bendición que vendrá. Alabado sea su nombre. Es que faltaba esa tercera. Pero nadie está preparado para experimentar el silencio de Dios. Nadie. Especialmente nosotros que deseamos mucho escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas que aflige nuestra alma es eso, porque tenemos una pregunta y queremos una respuesta. Tenemos una circunstancia y queremos la salida. Y esa salida tiene que venir de Dios, pero no viene. Ahora, ¿por qué es que Dios pone en silencio? Algunas razones es que a veces uno dice, pastor, yo no puedo escuchar la voz de Dios. A veces, ¿por qué? Posiblemente porque Él no está hablando. Sencillo. Pero antes de decir un pensamiento que para mí es muy profundo, y si usted lo memoriza, nomás ya se ganó bastante por haber escuchado el mensaje, es que a veces Él sí está hablando y nosotros no estamos escuchando. A veces está usando a la esposa suya y usted no escucha a la sierva de Dios, no suya, por favor. A veces. Dígame, ¿cuál es una de las frases que más se escucha en un matrimonio de parte de la mujer, de la esposa? Cuando usted, varón, o yo, me incluyo, nos metemos en un problema que no tendríamos que meternos ahí. Y viene la esposa, que ella dijo, ¿qué es que ella dice? Te lo dije. Ah, ¿cómo lo sabe? Esa es lo más, te lo dije. Y Dios la estaba usando. Y nosotros decimos, ¿por qué no me habla? Dios ya estaba hablando. ¿No es cierto? ¿Cuántos varones estamos aprendiendo algo? Hay que escuchar. Hay que escuchar. Ahora, porque es más favorable, o sea, es más probable que la esposa escuche al esposo de que el esposo le escuche a la esposa. Por eso. Ahora también hay el caso que los hijos no le escuchan a la sabiduría de la madre. No contestan al cuidado del padre. Y después es que se dan cuenta que Dios les estaba hablando a través del amor de la mamá, del amor del cuidado del papá. Ahora, una cosa que tenemos que entender ya, voy a entrar en ese pensamiento ahora. El silencio de Dios no es un sí. Porque si Dios no está hablando, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. No.
tampoco no significa no. El silencio de Dios no es una respuesta, ni sí ni no. Tampoco es una ausencia. Y tampoco es un desamparo, un abandono de Dios. Entonces, ¿qué es el silencio de Dios? El silencio de Dios solo tiene un sentido: que yo espere. El silencio de Dios es para que usted espere. Pero ¿qué hago? Mientras no sabe qué hacer, no haga nada. Pero tengo que hacer algo. Entonces ahí va el plan B. Haga lo que sabe hacer. Use la luz que ya tiene. Pero más allá de eso, no vaya. Espera en Jehová. Espera en Jehová. Espera en Jehová. El silencio de Dios es para que esperemos en Él. No es fácil. Entonces, a veces lo que pasa es que sabemos que Dios está escuchando. No es que Dios no escucha, es que Él no contesta. Es como el WhatsApp. La oración es como WhatsApp. ¿Cuántos aquí saben lo que es WhatsApp o lo usan? WhatsApp. Y aprovechando, entra WhatsApp de la iglesia. Porque el bosquejo de hoy hubo un problema en la computadora. Entonces lo publicamos en WhatsApp de la iglesia, el grupo. Y lo publicamos también y lo traemos también el día viernes, ese bosquejo. Entonces, el WhatsApp es así. Cuando alguien lee el mensaje, aparece 2 líneas azules, ¿no es cierto? Es azul. Y entonces usted sabe que él vio el mensaje. Usted sabe que ella vio el mensaje, pero no te ha contestado. ¿Y eso te molesta? ¿Eso te molesta o no te molesta? Dice, yo puse aquí que es urgente. Y lo leyó porque está la línea azul. ¿Y por qué no contesta? Entonces, usted se enoja, pero vamos a admitir lo que usted también lo hace. Usted también no contesta todas las veces. Usted no sabe por qué no te contesta. Quizás porque en ese momento no tenía tiempo. O quizás porque no sabía o qué contestar. Y está preparando una respuesta. Quizás porque lo leyó pero no lo entendió. Y no sintió que era urgente. En fin, es eso lo que nos molesta. Sabemos que Dios nos escucha. ¿Por qué no contesta? Ahora, primera razón, Dios está en silencio simplemente porque todavía no es tiempo de hablar. Segundo, Él está en silencio porque está preparando algo mejor para nosotros a su tiempo. Tercero, Él está en silencio porque no siempre estás preparado para una respuesta. Es porque la forma en que Dios te va a hablar es diferente de la forma en que tú quieres oírlo. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Por ejemplo, usted tiene un novio, una novia, y que no es cristiano, no tiene compromiso con Dios. Y usted dice, yo quiero, pastor, que Dios hable conmigo, que me diga qué piensa. Y ahí no habla, y no habla. Bueno, ¿sabe por qué no va a hablar? Porque ya habló. Está en la Biblia. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Está en la Biblia. Por eso no contesta. Él ya ha contestado. Y ahí hay mucha gente que está pidiendo señales contra la lógica de la voz de Dios. Y dice, Dios, ¿por qué no escuchas? Y el sordo eres tú. El sordo somos nosotros. Porque Él ya está hablando. ¿Sabe? ¿Quiere que Dios te hable de verdad? Todo está en la Biblia. ¿Quiere que Dios abra su boca y te hable?
abra la Biblia, porque ahí está la palabra de Dios. La Biblia es la boca de Dios. Proverbios capítulo 16 dice: el corazón del hombre hace planes, pero la respuesta viene de Jehová. Entonces Dios está hablando todo el tiempo. Ahora, hay mucha gente que también va mal en la vida. ¿Por qué? Porque se hacen sordos. Se hacen de sordos. ¿Y sabe por qué? Porque es claro que ya la voz de Dios está presente. Entonces, ¿qué está pasando? Se están casando mal. Están teniendo sexo antes del matrimonio. Se involucran en cosas que no deberían. Se emborrachan. Y Dios ha hablado de eso todo el tiempo. Hace miles de años que Dios está hablando de eso. Por eso me pareció muy interesante ese testimonio de mi tía Isabel, una sierva de Dios, hermana de mi mamá. Ella quería mucho casarse y quería mucho, bueno, no sé exactamente por qué, nunca le pregunté y ella también no dijo. Ahí encontró un joven oriental o asiático, como se dice, hijo de inmigrantes japoneses, mi tío Satoru, y empezó un noviazgo. Trabajador, profesor de judo, tenía su escuela y pareció un hombre íntegro, pero él era budista. Y cuando se casaron, primero ella dijo: usted tiene que hacerse cristiano para casarse conmigo. Entonces él fue a la iglesia, hubo un llamamiento, él pasó al frente, pero era todo teatro, todo pantalla. Él seguía siendo budista. Ahí, ella descubrió eso después de casada. Y ahí, cuando ella llega a la casa para vivir por tradición de su cultura de él, los padres de él deberían de estar en la casa porque están viejitos y hay que cuidarlos. Esa es una tradición muy hermosa y correcta. Entonces ella tenía que cuidarlos. Pero como están ancianitos, ella tenía que ponerle el arroz y la comida a la estatua del Buda que estaba ahí. Estaba el señor gordito ahí, ya, pero hay que ponerle más comida. Debería ser dieta, pero la tradición dice que hay que ponerle comida. Y eso para ella es una blasfemia. Para ella, una sierva de Dios, una mujer de oración, llena del Espíritu Santo, con una voz linda que cantaba en el coro, hacía unos solos maravillosos en el coro de la iglesia. Para ella eso era horrible. Pero él se enojaba mucho. Y ya se ponía con su voz de maestro de judo y ya hacía así. Tú haces. Y cuando, pues imagínense. Es decir, con un solo golpe la derriba. El fuerte y la flaquita. Bueno, no sé si hubo eso exactamente. Estoy imaginando. Porque ella empezó a tenerle miedo. Por la manera como la hablaba. Dice, ese hombre es diferente de lo cual yo me casé con él. Es otro hombre. ¿Cuántos de ustedes han pasado por esa lucha, esa angustia? Y de que después que se casa aparece otro hombre, no era nada de eso. Otra mujer. ¿Y cuántas veces los hijos se cambian? Los hijos se ponen rebeldes. Empieza a contestar mal al papá, a la mamá. Hasta empieza a pues pegarles físicamente. ¿Qué está pasando? Dice que ese no es el hijo. Yo no puse hijos en el mundo para eso. ¿Qué está pasando? Es una lucha, es un momento terrible. Y muchas veces usted desea que Dios intervenga inmediatamente y Él no lo hace. Él no lo hace inmediatamente, pero siempre lo hace. Dios no interviene inmediatamente, pero siempre interviene.
Dios no contesta inmediatamente, pero siempre contesta. Es decir, esa respuesta que no vino, no sabemos cuándo vendrá, pero sabemos que vendrá porque Dios es fiel y su palabra permanece para siempre. Y él dijo que siempre contesta. Entonces, ella empezaba a contarle a mi mamá y mi otra tía también, Celeste, y todas mujeres de oración, tremendas, de mucha oración. Líderes de grupos de oración en sus iglesias. Y también otra tía mía, Leonor, o sea, todas mis tías y mi mamá de oración. Ahí, quizás por eso todos los hijos de ellas hoy, casi todos están en el ministerio. Entonces, ahí ella, en ese tiempo de angustia, se organizó una reunión de oración de la familia de sus hermanas en su casa. Y yo, joven, ahí en ese entonces, nuevo convertido así. Bueno, yo nací en la iglesia, pero mi conversión fue a los 16 años. Entonces yo creo que tenía por ahí unos 17, 18, 19 años, no sé. Y yo fui a esa reunión. Y cuando llegué a esa reunión, yo sinceramente no creía en la conversión de él. Me parecía muy complicado, muy difícil. No tenía madurez también para creer mucho. Ahí en ese momento, mi tía Celeste empezó a profetizar por el Espíritu Santo. Ella tenía el don de profecía. Y le dijo así: te voy a explicar, dice el Señor, por qué estás pasando por esto. Simplemente, y por qué yo lo he permitido. ¿Y por qué no te he librado de esa angustia? Dice, porque tú no quisiste esperar. Tú no quisiste esperar el marido que yo te tenía preparado. Pero he visto tus lágrimas, he visto tu clamor y de ti tendré misericordia. Yo voy a salvar a ese hombre. Yo voy a convertirlo a mí. Y más, le transformaré en uno de mis pastores. Le transformaré en un siervo lleno de mi espíritu. Y de esta manera serás consolada de toda esa lucha que estás sufriendo. En ese momento en que la presencia de Dios era tan fuerte que todos estábamos tan llenos de gozo por la presencia de Dios en ese lugar. Interesante que mi tía Isabel, que estaba pasando por la lucha, también profetizaba en la iglesia de parte del Espíritu Santo, pero ella no tenía profecía para ella. Se estancó, incluso su ministerio se estancó, se secó, su ministerio se secó, su alma se secó todo. Y ahí, en ese momento, yo pensé muy pronto ese hombre va a ser transformado. Y no pasó así, hermanos. Se pasaron muchos años y nada. Y yo pensaba, ¿qué pasó con la profecía? ¿Qué pasó con la profecía? Una cosa yo estaba seguro, Dios había hablado. Yo lo había discernido por su espíritu. Pero ¿qué pasó? Pero pasado varios años, y casi siempre cuando a veces Dios habla que va a hacer algo bueno, lo malo que está sucediendo parece que empeora. ¿Ya han visto eso? Para desafiar tu fe. Y ahí, pasado un tiempo, realmente mi tío Satoru se convirtió al Señor y se hizo misionero, plantó iglesias en Japón y plantó la iglesia Asamblea de Dios Nipo Brasilera ahí en su barrio. Esta iglesia está creciendo. Hoy él sigue ya bien viejito, pero ancianito. Yo lo visité, lleno del Espíritu Santo, lleno de gozo, un gran siervo de Dios, predicador del Evangelio. Y sus hijos, sus dos hijos, que también son luchadores de judo y también campeones, renunciaron a una carrera en las Olimpiadas y son ahora los pastores de la iglesia. Y esa iglesia sigue adelante y el Señor restauró el ministerio de mi tía Isabel. Bendito sea su nombre. Entonces eso es lo que pasa.
¿Por qué estoy diciendo eso? Para que usted entienda, por esa ilustración, algo que la Biblia enseña, que aun cuando nos equivocamos, no tenemos que decir es mi culpa, entonces Dios no va a hacer nada. No, Dios es un Dios de misericordia. Él tiene un plan maravilloso para mi vida. Él tiene un plan maravilloso y todo nos va bien cuando nos acomodamos a su plan. Pero a veces por nuestro orgullo, por nuestra ignorancia, por nuestra rebeldía, nos apartamos del plan de Dios. Y ahora, pastor, se acabó todo. No se acabó, porque la misericordia del Señor se renueva cada mañana. Se renueva en mi vida, se renueva en tu vida. Y Él va a buscar y va a encontrar la manera de arreglar todas las cosas. Bendito sea su nombre. Ahora, pregunta, con todo cariño le pregunto, ¿está usted preparado para pedir algo a Dios y escuchar un no de Él? Llorar a los pies del Señor, tratar de conmoverlo y después escuchar un no como respuesta. Porque hay gente que dice, yo acepto cualquier respuesta de Dios desde que sea así. Usted está preparado para decirle, Dios, eso es lo que quiero, y Él decir que no. ¿Usted está preparado? Porque si usted dice, eso es muy importante para mí, estoy absolutamente convencido, estoy segura de que eso es lo mejor y eso es lo que quiero, de manera que yo no aceptaría que Dios me diga no. Si dice no, yo reprendo y digo, eso no es Dios, porque tiene que ser como yo quiero. Entonces es por eso que Él no te ha contestado, porque no estás maduro para escuchar la voz de Dios. No tienes la madurez, hermana, para escuchar el no de Dios. Él está esperando que tú madures para darte la respuesta de manera que usted la entienda y la acepta, porque Dios tiene algo mejor para ti más adelante. ¿Cuánto le alaban por eso? Gloria a Dios. Y ahora, para terminar, ¿cómo hacer? ¿Qué debo de hacer mientras no recibo la respuesta de Dios? ¿Qué hacer mientras vivo los silencios de Dios? Primero, repita conmigo, examina tu vida, porque también pecados nos impiden de escuchar la voz de Dios. Salmo 66, 18 dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Nueva traducción viviente. Segundo, repita, diga, acepta la voluntad de Dios. Acepta, sea lo que tú quieras, Señor. Tercero, repita después de mí, diga, escucha lo que Dios está diciendo, porque de eso estamos predicando, que en muchos casos Él ya habló o está hablando. Cuarto, reconoce que el silencio puede ser íntimo. Eso quiere decir que ese silencio puede ser una señal de la confianza entre tú y Dios. Ese silencio es para probarnos si realmente tenemos intimidad con Dios. Porque cuando uno está recién casado o de novios, se queda así. ¿Por qué no me llamas? Hay parejas que cuando se casan, aquí en la iglesia incluso, el marido se reporta cada 30 minutos. Y si no se reporta, la esposa llama. Y él llama a la esposa también. ¿Dónde está? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy entrando al restaurante para comer aquí con mis amigos del trabajo. Ah, ok, bye. Ya. Ahí pasa mami ahora. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando de comer, ahora voy a pagar para regresar al trabajo. Entonces,
Es así. Y había una pareja aquí que no voy a decir el nombre. Era casi imposible reunirme con él. Un hermano aquí, líder de la iglesia. Perdóname, pastor. Digo, si es tu esposa, mejor contesta, no hay problema. Ahí después él decía, pastor, yo decía, qué bonito, ¿no? Recién casados, cada 30 minutos uno llama al otro. Pero con el tiempo, va a ser una vez por día, una vez por semana, ¿verdad? Mi esposa me llamaba antes de la medianoche y decía, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Que después empezó a llamar a las 2 de la mañana. Dice, me dormí, me desperté y no estás a mi lado, ¿dónde estás? Y después empezó a llamar al otro día, cuando se despierta, a las 7, 8 de la mañana. Y a veces ni llama también al otro día. Y si le pregunto, ¿por qué no me llamó? Dice, porque yo ya sabía dónde estabas y qué estaba haciendo. Es decir, la medida que nos conocemos, en que hay intimidad, no hay necesidad de hablar. El marido entiende cuando la esposa no quiere hablar, la esposa entiende cuando el marido no quiere hablar y no lo toma como una ofensa, un desprecio, porque hay intimidad, uno conoce al otro. A veces uno habla mucho, el otro habla poco. Pues entonces ahí, pues el que habla sigue hablando y el que no habla sigue escuchando, paciencia. Pero ¿qué quiero decir? Que muchas veces cuando aprendemos a descansar y esperar en Jehová, es porque ya tenemos intimidad con Él. Porque ya conocemos que su fidelidad es para siempre. Porque no dudamos de su amor, de su gracia, de su poder y de su misericordia. Y para el último voy a pedir que póngase de pie en presencia de Dios. La quinta cosa que podemos hacer mientras esperamos es continúa hablándole a Él. Es decir, Él no me habla, pero yo le sigo hablando. Yo le sigo hablando. Yo le sigo recordando. Pero a la vez, porque me entra la angustia. Ya son tantos años. ¿Cuántos? 20, 30, 40 años estás esperando. Normal. Otras respuestas llegaron. Pero esa que es la que yo más quería, esa no viene. Y siquiera me da una luz. Nunca me dice que me está escuchando esa lucha, esa situación, Señor. Y está mal que usted se enoje con Él. Porque si usted dice, Dios, yo nunca me enojaré contigo, pero adentro, Él mira el corazón. Voy a perder su tiempo. Mejor le diga la verdad. Una vez me enojé tanto con Dios cuando llegué aquí a Estados Unidos, hace 27 años. Me enojé tanto ese día creo que el Espíritu Santo me reprendió, hermano Enrique. Ese día me reprendió, porque yo me puse la cara en el piso y yo le dije, tú me llamaste, tú me pusiste en el ministerio, y ahora estoy aquí, nadie me hace nada, nadie me escucha, nadie me hace caso, no tengo dinero para nada, y tal, Dios, pues qué decepción contigo. Y escuché que y no tenía ni para la renta. Era creo que de ahí a 2 días. Mi primera renta en los Estados Unidos ya no voy a pagar. Orden de desalojo. Luego, en la primera casa que rentamos, ni siquiera tengo papeles. Y ahí escuché que el Espíritu Santo me dijo, ¿te debo algo? Así claramente, ¿te debo alguna cosa? Ay, me estanqué. Dios. Podría decir, no, qué decepción, no me hable, cuando me habla me regaña. Pero no, le dije, Dios, por favor, borra de tu libro esta oración. Olvídate de este momento. Y empecé a llorar, decir, Señor, tú no me debes nada. Yo te lo debo todo. Si quieres bendecirme, es por tu misericordia. Y si no quieres bendecirme, es justo, porque soy pecador, no lo merezco. Y ya descansé. Ni me atreví a pedir nada más.
Ni voy a pedir que me ayude con la renta, porque después de esa regañada, no sé cómo está mi crédito ahí, creo que estoy en nivel más bajo. Pero después de 3 días o 2 días me llama el agente de viajes allá de Brasil y me dice: hola, pastor, usted sabe el boleto que usted compró para viajar para ahí. Ese boleto no es reembolsable, no te da el derecho de recibir el dinero, porque como usted no va a regresar a Brasil, pero usted no va a recibir el dinero, no tiene derecho porque es un boleto económico. ¿Usted se acuerda que yo dije que iba a la compañía a hablar con ellos? Yo digo, no me acuerdo. Él dice, pues yo me acuerdo. Y yo fui y hablé con ellos y ellos me dieron el dinero. Y el dinero ya lo deposité en tu cuenta. Mira, hermano, yo estaba pidiendo por la renta, el dinero ya estaba en la cuenta. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de amor, de milagros? Y Él tiene mucha paciencia. Puede enojarse con Él. Puede enojarse con Él. Pero la quinta cosa es, primero voy a orar, hermano músico, después que oremos, vamos a alabar. Primero vamos a despejar nuestro corazón, una oración de confianza. Es que, ¿qué hacer mientras Dios no me contesta? Continúa hablándole y alabándole. Continúa hablándole y alabándole. No significa que debamos dudar o dejar de orar o dejar de adorar. Ore conmigo ahora, todos los que quieran. Diga: Dios, en el nombre de Jesús, confiamos en tu voz, confiamos en tu silencio, porque sabemos que siempre estás ahí. En el nombre de Jesús, amén. Y termino con el libro del profeta Habacuc, la profecía de Habacuc para nuestra vida. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá en su tiempo. No faltará, aunque tarde, espérala, porque sin duda y sin retraso vendrá. Aleluya. Que nos acomodemos al reloj de Dios. Por eso cantemos con confianza.